Y es momento de la entrevista en Las Inolvidables. Y en esta oportunidad nos acompaña el abogado constitucionalista Alexander Eisenthal. Lo dije bien, ¿verdad? Perfecto. Okay. Bienvenido a Las Inolvidables. Gracias a ustedes. Alexander, en estos días se ha hablado mucho de los tránsfugas y, bueno, hay acciones incluso legales para poner en su lugar a estos diputados que decidieron cambiarse de partido, pero ni al mes de iniciada la legislatura. ¿Hay una base legal para decirle a los diputados, miren, regresen a sus partidos o no estén haciendo eso? Por supuesto, hay una base constitucional. Cuando un diputado se cambia de partido, lo que está haciendo es cambiando los resultados de las elecciones. Y eso está constitucionalmente protegido. Hay como un fraude electoral en la práctica cuando vemos a bancadas de otros tamaños o que ni siquiera existían, ¿no? Como la de PRO. Es un fraude al elector, porque quienes decidimos quiénes están en el Congreso y cuántos diputados tiene cada bancada somos nosotros cuando marcamos una papeleta. Y eso no se agota con marcar la papeleta, sino que esos resultados se tienen que respetar en el tiempo. Si nosotros decidimos que un partido debe tener 10 diputados, ellos al cambiarse y alterar esos resultados están cambiando el resultado de las elecciones. En un sistema electoral que se basa en la democracia y que se basa en que el pueblo es soberano, eso es inconstitucional. Pero un poco el argumento de los diputados, voy a pasar defensor de los diputados. Tránsfuga, sí, así es, ya me pasé de... Ya te pasaste al lado oscuro. Hace ratos. Bueno, Okay. el punto es, el argumento de ellos es, votaron por mí, no por el partido. ¿Tiene algún nivel de lógica entonces moverse porque las bases me están pidiendo que me mueva? Si tuviéramos otro sistema electoral, eso sería cierto. Pero cuando ustedes marcan una papeleta, no está un nombre, está un listado bajo una bandera política. Entonces nosotros tenemos un sistema mixto, donde no votamos por las personas, sino que votamos por listas que están dentro de los partidos. Entonces realmente no votamos por ellos, votamos por un proyecto que ellos libremente defendieron y se postularon y que tiene un respaldo democrático porque votamos por esa lista. Si nosotros pudiéramos escoger dentro de esa lista por quienes queremos votar, ese argumento tendría algún sentido. Pero no, nosotros votamos por listas, por partidos. Ahora, hay algunas modificaciones legales que se han realizado hace poco en el Congreso con vistas a desincentivar esta práctica en el Pleno, ¿no? O sea, si yo me cambio de partido, pierdo mis privilegios, si soy presidente de comisión, me quitan la comisión. Pero hay algunas voces, y de verdad que no queremos ser defensores de los tránsfugas, pues, pero hemos escuchado. ¡Oh, Dios mío! No. Siento estar ganando por acá. Pregunta. Bueno, pero eso no me hace como un diputado de segunda clase dentro en el Pleno, porque yo puedo tener la prerrogativa de cambiarme, moverme y no perder las presidencias de las comisiones y todo este tipo de mecanismos legales que ahora existen para que el partido sea más fuerte que el diputado dentro del Congreso. Sí, yo creo que esos mecanismos son un pequeño paso adelante, pero no son realmente una solución al problema. ¿Y por qué? ¿De dónde vienen estas propuestas? De los mismos diputados. No podemos esperar que un verdadero cambio de la ley electoral o que una verdadera solución al problema del transfugismo venga de los tránsfugas. Yo no entiendo cómo pueden proponer que durante 3 años no puedan cambiarse de partido y que el último año puedan hacer lo que quieran. O sea, el último año es un holgorio, todo el mundo corre. Si el transfugismo es un fraude del elector y debilita la democracia, entonces no se puede permitir ni un día, ni una semana, ni un año. De hecho, es curioso porque la semana pasada la Corte de Constitucionalidad resolvió una opinión consultiva sobre las reformas a la ley electoral. ¿Y qué dijo sobre el transfugismo? No lo digo yo, lo dice la misma Corte. Dice, pero lo dijo con un montón de hojas, ¿no? Sí, son como 300 páginas. ¿Qué dijo la Corte Celestial? Pero dice, refiere a un autor y cita que el transfugismo falsea la representación política, debilita el sistema de partidos, perjudica la gobernabilidad, deteriora la cultura política democrática y favorece la corrupción. Entonces, ¿cómo es que un hecho que es tan grave para la democracia pueda permitirse durante un año? Eso debería estar prohibido. Pero siempre. Tampoco la Corte puede sancionarlo, o debería sancionarlo. ¿Cómo hay formas de castigar eso que sean más allá de la excusa de cada 4 años de, bueno, con su voto castigue al diputado? Sí hay formas que la Corte lo puede prohibir. La primera era una inconstitucionalidad contra la ley orgánica del organismo legislativo que se interpuso desde el año pasado y la Corte no lo ha resuelto. Y la segunda es un amparo que se interpuso específicamente contra los primeros diputados tránsfugas. Así es como se resolvió en El Salvador,
La Corte salvadoreña declaró inconstitucional el transfugismo, así lo ha resuelto la Corte Constitucional en Colombia y así lo han resuelto otros tribunales. Ahora, Alexander... O sea, obligando al diputado a quedarse. A que se tiene que quedar en su partido. O se tiene que quedar en su partido, o por lo menos que no se puede integrar a otro como distinto. Independiente, digamos. Correcto. Por lo menos que no se puede integrar a otro. Y eso me lleva a mí a una pregunta. O sea, en otros sistemas electorales o políticos, ¿vemos tanto transfugismo como acá en Guatemala? No. O, por ejemplo, si yo me quiero salir porque no estoy de acuerdo con los lineamientos del partido que yo apoyé, que yo integré, en el Congreso uno se declara independiente, eso pudiera ser una alternativa, pero no sumarse a otro grupo. ¿Existe esa posibilidad? Yo no he visto otro sistema donde el problema sea tan grave como en Guatemala. En otros países esta es una cuestión inusual, tan inusual que no es necesario reglamentarlo o interponer algunas acciones, y se resuelve por medio del rechazo del público. Sí, aquí lo rechazamos, pero igual no hay ese siguiente paso que pasó en El Salvador, por ejemplo. Correcto. Y lo que tenemos que esperar es que venga la Corte y haga valer los derechos de los ciudadanos, porque algunos lo ven como el derecho del diputado a hacer lo que quiera o a cambiarse de partido. Pero eso no se puede anteponer a la democracia y a nuestros derechos. Esto viene de un acuerdo entre tres partes. Cuando el diputado decide postularse por un partido, es un acuerdo entre él, el partido, y cuando lo elegimos, con los electores. Es un acuerdo entre tres, pero cuando están en el gobierno deciden que es una decisión unilateral. Y a mí me dejan por fuera al ciudadano. Y a ver, si la Corte resolviera, Alexander, ¿qué podríamos ver? ¿Que Villate reciba a todos los que salieron de líder, una cosa así? O digamos, si fuera viable lo que se ha presentado. Lo que yo esperaría es que lo regresen a sus partidos originales, por medio de los cuales fueron electos. Tomamos en cuenta que el verdadero valor del diputado proviene de la legitimidad democrática. Y esa legitimidad democrática proviene del voto. Están falseando los resultados del voto al pasarse a un partido por el cual no fueron electos. Nuestro sistema electoral tiene una cuestión muy particular, que es que es un método especial que se llama el método de Hunt, que garantiza la representación de minorías. Entonces los votos no se cuentan igual, no es simplemente una suma y una división. Hay una fórmula matemática para permitir que los partidos que tienen menos votos puedan estar también representados en el Congreso. Entonces se disminuye el valor de nuestros votos con tal de garantizar el pluralismo jurídico, el pluralismo político. Pero cuando están ahí se cambian de partido a su gusto, entonces se nos ha afectado un derecho sin que obtengamos el beneficio. Claro. La idea no vemos representatividad en el Congreso. Sí, desde hace ratos. Bueno, Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá regresen esos ingratos a sus partidos. Algo así como vos. Bueno. Yo regresé. Alexander, muchas gracias por acompañarnos en Las Inolvidables. Muchas gracias, mucho gusto. Seguimos con más información. Regresamos. Las Inolvidables. Por favor, no se enojen.